Dentro de lo que es el sistema endocrino tenemos 4 láminas básicas, que son las que básicamente tenemos como parte de lo que es ese capítulo, ¿no? El capítulo 13, que lo damos al final por una mala organización de los docentes, porque debemos nomás seguir la secuencia lógica que tiene nuestro libro. Nuestro libro empieza en el capítulo 1, luego viene el 2, el 3, el 4, hasta el final llegar de esa forma, pero se centra el caprichito de saltar este documento para el final y no tiene mucho sentido. Entonces, este es el capítulo 13, el texto básico, que también corresponde al 2, también tiene el mismo formato. Entonces, sistema endocrino. ¿Cuál es la función del sistema endocrino? ¿Qué función tendrá? Secretar hormonas. ¿Perdón? La de secretar hormonas. ¿Cuál? La de secretar hormonas. Ya, ese es su mecanismo. Pero ¿qué función tiene? ¿Cómo que, perdón? La de mantener la homeostasis. Ya, ¿y qué significa homeostasis? Está bien, la ley está perfecto, pero ¿qué significa homeostasis? El equilibrio, pero ¿qué equilibrio? Ahorita es el equilibrio. ¿Es homeostasis? No. El equilibrio, el correcto funcionamiento de nuestros órganos al interior del cuerpo. Entonces, ¿cómo controla? Mediante hormonas. ¿Quién le ayuda a hacer este control? Porque no solo es el sistema endocrino. Sistema nervioso. ¿Cuál de los nervios? El El central. central, el periférico o el autónomo. Autónomo. El autónomo. ¿A través de quién? Sistema simpático y sistema parasimpático. Entonces, ¿y cuál es la diferencia? Entonces, los dos hacen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Uno va por Uno va por ya los por ver. Ya hay una diferencia entre ellos. En cuanto a la velocidad, el nervioso más rápido, porque utiliza neurotransmisores, y el endocrino es más lento, porque utiliza hormonas que tienen que liberarlas, sintetizarlas y liberarlas, donde al tejido circundante, y de ahí recién al sistema circulatorio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función del sistema endocrino? Regular el funcionamiento interno de nuestro organismo, y lo hace en compañía del sistema nervioso autónomo y gracias a la utilización de las hormonas. ¿Y qué son las hormonas? ¿Cómo podemos definir a las hormonas? En tu libro tiene una bonita descripción, dice mensajeros químicos, ¿no? En todo caso serían sustancias producidas por las glándulas endocrinas. Él dice son mensajeros químicos producidos por las glándulas endocrinas que son liberados al torrente circulatorio para trasladarse a sus órganos diana, a los órganos blancos, a los órganos efectores, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede clasificar las hormonas? Dos criterios. Uno, la solubilidad, hidrosolubles o liposolubles. El otro, la estructura química. Entonces, se combinan las dos y tienes una muy buena clasificación. Unas son proteínas, cadenas polipeptídicas, ¿no? Un grupo. Otro grupo son derivados de aminoácidos. El tercer grupo son esteroides y derivados de ácidos grasos. Los dos primeros son hidrosolubles y el tercero es liposoluble. ¿Qué nos importa eso? ¿Para qué nos importa eso? Conocer que unos son hidrosolubles y otros son liposolubles. ¿Para qué? Las hormonas, ¿dónde se unen cuando llegan a su célula diana? A sus receptores específicos. Pues algunos receptores están en la membrana plasmática, afuera, en la superficie, y otros receptores están adentro del citoplasma. ¿Cuáles podrán atravesar la barrera de la membrana plasmática? Liposolubles. Los liposolubles. Entonces ellos
tienen esa ventaja de poder atravesar la barrera fosfolipídica, la membrana plasmática, y unirse a sus receptores que están en el citoplasma, ¿no? Aquellas otras moléculas hidrosolubles no pueden atravesar la membrana plasmática y se unen a receptores de superficie. Y estos receptores de superficie, la mayoría actúan desencadenando otros mecanismos para poder generar la función, ¿no? Algunos activando sinasas, otros formando segundos mensajeros, otros utilizando lo que es la proteína G, que es una proteína igual que tiene esa función. Y ya. Y entre los órganos, ¿cómo los clasificamos a los órganos endócrinos? Hay una forma de clasificar bien simplecita para empezar el capítulo. Ahí entonces dice aquellos órganos que no tienen conducto. Es por definición el sistema, la glándula endocrina no tiene conducto. Entonces hay órganos que no tienen conducto. Hay otras células que están inmersas en el tejido de otros órganos, ¿eh? Y hay unas células endócrinas aisladas. Las que no tienen conductos, estas grandotas que están en nuestro capítulo, ¿no? Hipófisis, tiroides, suprarrenal, epífisis, paratiroides, esos órganos que no tienen conductos. Las que están en otros órganos, ¿cuáles, por ejemplo? Páncreas, ¿qué parte del páncreas? De la emergencia. Testículo, ¿qué hay en testículo? Las intersticiales o de Leydig, ¿no? Están en medio de la matriz, en medio del tubo urinario. Y ya, entonces, y las que están en forma aislada, y por lo general en la pared, en el tejido epitelial superficial del momento alimentario para el respiratorio, las del sistema neuroendocrino que están formadas de este grupo de órganos endocrinos. Aquí tenemos nuestro texto entonces como descripción de ellos, a la hipófisis, a la glándula suprarrenal, a la tiroides y la epífisis. Y en hay varias otras glándulas que las vemos a propósito de los órganos de los sistemas que hemos visto: el digestivo, el hígado, el páncreas. En la parte del receptor femenino, los testículos, femenino, los ovarios, ya estoy pensando en calladito, los ovarios, el cuerpo lúteo, ¿no? Entonces todo eso. En masculino, los testículos, las células superficiales de ley, cada uno de esos órganos también tienen sus componentes endocrinos, pero en este capítulo básicamente. Ya, cuando hemos hablado de glándulas, siempre hemos dicho cuál es su estructura básica. Cuando hablamos de una glándula, inmediatamente tienes que pensar en qué. La mayoría son vísceras macizas, la mayoría. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene? Si es glándula, directamente decir que tiene estroma. ¿Y qué es el estroma? Cápsula y tabiques, ¿no? La mayoría de las cápsulas, ¿de qué son? La mayoría. Habrá alguna de laxo. Sí, se describe al cáncer. Es una capa de telita, el tejido consigo laxo. Casi siempre las cápsulas emiten tabiques. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el tabique? Para dividir en lobos globulitos. Pero ¿para qué más? Y es la verdadera función. Porque el tabique es la extensión del tejido conjuntivo de la cápsula, ¿no? Se entra al parénquima, se entra dentro de la glándula, dentro de la sustancia. ¿Para qué se entra? Para transportar a los vasos sanguíneos, a los nervios y a los conductos excretores. Por ahí entran y salen, ¿ya? Entonces, ¿qué encierran, qué protegen, qué cubren estos tabiques, esta cápsula y estos tabiques? Al parénquima, y el parénquima, ¿cómo está constituido? Por unidades secretoras, ¿no?
que están organizadas en diversas formas. Hemos visto que en el páncreas es en forma de acinos, en las glándulas salivales tubuloacinares, en el hígado en realidad son cordonales, pero nunca vemos cordones, ¿no? Están ahí todos paqueticados. Entonces, otros están en forma de, excepcionalmente, por ejemplo, la glándula tiroides, los folículos, ¿no? Entonces, en general, hay una organización de estas células, de estas unidades secretoras, que van a formar parte de ese estudio, ¿no? Entonces, ya teniendo como base esa información básica para poder describir estas glándulas, cuando vemos hipófisis, bueno, como que ya sabemos que tiene una envoltura, que es una cápsula, ¿no ves? Ya, pero estructuralmente, ¿qué partes tiene la hipófisis? ¿Cómo está dividida? Los lóbulos. Un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, ¿no? Con origen embriológico diferente. Ya, en algún momento del desarrollo embrionario se juntan y se encapsulan. Por eso se dice órgano encapsulado. Emite también que sí, pero muy tenuamente. ¿Y cómo está organizada? ¿Qué partes tiene cada uno de estos lóbulos? ¿El lóbulo anterior o de una hipófisis qué partes tiene? La pars tuberalis, la pars intermedia y la pars distalis, ¿no? La distalis, la tuberalis, la intermedia. Como que te dice dónde está ubicada. La tuberalis, el hipofisario, donde está, donde se discute el tracto hipotálamo hipofisario. La parte intermedia entre la adeno y la neurohipófisis. La parte distalis, justamente en la parte anterior de ese lóbulo. La neurohipófisis, ¿qué partes tiene? La parte nervosa, luego ¿qué? La eminencia media y el infundible. ¿Qué características? Ya, entonces ya vino la característica histológica celular de estos componentes. En la pars distalis, ¿cómo se organizan las células? El libro dice que es una disposición cordonal. Tendría que ser como la glándula suprarrenal. ¿Se acuerdan la suprarrenal? La corteza está como infinita, ¿no ven? Teóricamente aquí también tendrían que estar estas células en la neurohipófisis, en la pars distalis fundamentalmente, como una disposición cordonal. ¿Qué significa que tener ese cordonal? Que alrededor de ellas, por lo general, hay muchos vasos sanguíneos, que es donde van a llegar sus productos de secreción. Pero sus células, ¿cómo están organizadas en la adenohipófisis? ¿En base a qué criterio? Tinción. ¿Cómo se clasifican? Como cromófilas y cromófilas, ¿no? A su vez, las cromófilas, ¿en qué se clasifican? Acidófilas y basófilas. ¿Para qué nos sirve saber eso? Para poder, en base a esa clasificación, describir las diferentes sustancias que secretan, ¿no? Las acidófilas, ¿qué secretan? Ese preparado que tenemos, a menor aumento, la parte que es media rosada oscura, correspondería a la parte de la adenohipófisis. La parte esta blanquecina que vemos sería neurohipófisis. ¿Por qué es medio pálido blanquecino en la neurohipófisis? Y por otra parte no tiene función endocrina, es solamente un reservorio de unas hormonas que se secretan en otra parte. Porque la mayoría de este tejido son axones que están bajando desde el hipotálamo. En cambio aquí son células secretoras, ¿no? Organizadas según su capacidad de asimilar las tensiones. Y entonces miren este imagen muy bonito. Acá como que vemos un espacio, un área donde hay estas imágenes como que ya se recordemos lo que es la tiroides, ¿no? Una especie de quistes. Esta parte corresponde a la pars intermedia.
de sabios de su origen embrionario, ¿no? Y es la característica de la pars intermedia, la que está entre la pars distalis y la neurohipoxia, ¿no? La pars nervosa. Luego, la misma neurohipófisis o la pars distalis tiene sus células que a mayor aumento van a poder ustedes visualizar. Aquí tenemos una poquito de mayor. Este es con mediano aumento, como que ya se ve muchos núcleos citoplasmas. ¿Sí? Y a mayor aumento se ve. Ahí se está haciendo igual. Miren, esto está mejor. De esta imagen, ¿cuáles eran las acidófilas? ¿Se acuerdan de las parietales en el estómago? Las medias anaranjadas. Estas son otras acidófilas. Se las pintan medio anaranjadas y subcloramente. No es el citoplasma el que se tiñe, sino sus órganos, sus vesículas, sus gránulos, ¿no? Que contienen una sustancia. Entonces, estas acidófilas que contienen las somatotropas y las que van a producir somatoproteína y prolactina. Ahora, probablemente una de estas medias paliduchas serían las cromófobas, las medias soladas, que la media solar más intensa sería una basófila. Pero sí, las acidófilas se las ve bien, pero bien nítidas. Miren, acá podría ser esto es un núcleo que como que es un área bien despejada. Se dice que las cromófilas en realidad podrían ser cromófilas que han perdido sus gránulos. Como ya no hay gránulos en el citoplasma, no hay nada, no hay quien se tiñe, por lo tanto puede ser una fase intermedia en aquellas que están en gránulos y otras que están desgranuladas. Indudablemente son células basófilas. Y el predominio de las acidófilas. Luego, en orden del texto, tenemos a la glándula tiroides, la tiroides. El cuello, que parte por delante del movimiento de los cartílagos tiroides cricoides, ¿no? ¿Cómo es su forma? Son dos lóbulos unidos en la parte central por un puente, un istmo. Y ya, estos lóbulos tendrán estroma bien unificado, que evite tabiques muy internos, muy delgaditos. Esta neurita parte de la cápsula sería eso que vemos acá. Y las áreas más claras parte de la extensión de esta cápsula. Esta parte está por externa. Estos serían los folículos tiroideos, ¿no? Que están formados por qué células? ¿Por qué células? No avanza, vamos a cambiar el visor. Tirosito. Este es muy bueno. Camilo. Existen tirocitos. Foliculares y parafoliculares.
¿Seguro? Que necesiten tirocitos. Es el folículo tiroideo, está formado. ¿Por qué? Pero aquí en ningún momento menciona tirocitos. Apuesto por tirocitos. Dice folículos. Los folículos conformados por ¿Qué? los folículos. O sea, los folículos Se están formados conforman por por- células foliculares y parafoliculares que están más fuera. Este imagen, esta parte externa correspondería a la cápsula que emite delgados tabiques y separan al parénquima y lóbulos ovoideos, ¿no? Y esos lóbulos, en el caso de la glándula tiroides, que existen folículos tiroideos, como ustedes imágenes quísticas, ¿no? Estas están rodeadas por un epitelio de qué tipo Cúbicos. cúbico bajo, epitelio cúbico bajo simple. Con mayor aumento se puede visualizar con claridad. Yo llamo mucho también esto de ver un poquitín esta serie. Obviamente que a mayor aumento tiene mucho mejor. Y estas células que se llaman Células foliculares. foliculares. Aquí están. Y rodean este espacio de una sustancia colórica. Estas células foliculares que sintetizan La T3 y y, T4. las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Ahora, por fuera de estas foliculares hay otras células que se llaman Parafoliculares. parafoliculares, que secretan calcitonina. ¿Para qué sirve la calcitonina? Para los niveles de calcio. ¿Qué asegura la calcitonina? A calcio. El calcio. Cuando va la señora al ginecólogo, casi de cajón le recetan calcitonina, un calor de calcio y calcio. ¿No? Porque le dicen, señora, tiene osteopenia y se va a fracturar su hueso. Y ya se empiezan a bombar. A veces ni siquiera con laboratorio, porque supone que tiene osteoporosis, tiene osteoporosis. Entonces, si bien es cierto que el tratamiento no cura, pero sí le tiene, pero no hay que exagerar mucho con un falso diagnóstico, ¿no? Lo ideal sería hacer examen de laboratorio, sacar una muy buena radiografía, porque normalmente la mayor parte del diagnóstico es radiológico. Le sacan una radiografía de una estructura ósea, que lleva con el internista y dice, osteopenia, porque ven unas imágenes medias pálidas. Si un buen endocrinólogo, si tiene una buena valoración, te va a mandar a un lugar donde se hacen buenos exámenes, ¿no? Y realmente, viendo una radiografía buena, digna de mucha calidad, puedes inferir si hay o no osteoporosis o osteopenia. Pero los ginecólogos no dan flojito, pues si no hay ginecólogos, es uno. Entonces, las recetas de forma irresponsable estas sustancias para teóricamente controlar el calcio. ¿Qué era la calcitonina entonces? ¿Cómo controla? ¿Cuándo se libera? Cuando hay hipercalcemia. Es decir, mucho calcio en la sangre, en el suelo, en el plasma. El plasma. Cuando hay mucho calcio en el plasma se llama hipercalcemia. ¿Quién sabe? La calcitonina. ¿Para qué? Para inhibir. ¿Cómo lo inhibe? ¿Quién bloquea? A los osteoclastos. ¿Qué hacen los osteoclastos? Se comen el hueso, lo sirvan.
agua al sanguíneo. Si hay mucha presencia de calcio en la sangre, hay que asumir que son esos famosos osteoclastos que están trabajando. Entonces, lo que hace la calcitonina es bloquear su función y dejan de haber resorción ósea. Cuando deja de haber resorción ósea, el nivel del calcio baja y se normaliza, ¿no? Es la de la calcitonina. Luego, lo que es bastante complejo y el PowerPoint voy a subir a la disponibilidad bien subidito, es la famosa formación de las hormonas tiroideas, que parte de lo que es la ingestión de yodo. En cómo nosotros ingerimos el yodo. Básicamente enlazadas. Y otras naciones, los vegetales, la sal, el yodo está en la tierra. Entonces, si está en la tierra, las plantas de alguna forma asimilan esta sustancia y la incorporan a sus moléculas. Cuando ponemos una molécula de almidón, y si es una tierra que es rica en sodio y yodo, no vas a necesitar suplemento, ¿no? En Bolivia necesitamos suplemento porque un tiempo el problema del bocio era bien frecuente y en nuestros departamentos el grado de alto bocio era alcohólico. Se empezaron a estudiar por qué motivo era eso y vieron que todavía se sabía que el alcohol se desarrolla cuando hay baja cantidad de yodo. Cuando hay baja cantidad de yodo aparece esta ineficacia del bocio. Entonces estudiaron las tierras de Quillacol y vieron que no tiene yodo. Y vieron en otros lugares tampoco hay yodo en nuestras piezas. Nuestras plantas nacen sobre el yodo. De ahí nació el plan de la sal iodada. Antes llevaban los tubitos estos que utilizamos en las pasilladas, una sal bien rica, ¿no? Que sal te hace una sazón bien agradable. Después utilizamos la pasillada para que las carnes se compenetren de ese salado. Pero esta sal no tiene yodo, por lo tanto traemos esa misma deficiencia de hace tiempo. Y por decreto supremo es que se ha determinado que la sal que consumimos tiene que ser yoda. Por eso no sal yoda. Alguna vez traen esos adobes de sal de la de Uyuni y las comercializan más sobre todo para esa sal granulada para la facilidad, para arrancar todo el tóxico. Y empieza a diluirse la salsita y a penetrar en la carne. No hace perdigón de sal. Entonces, esa sal que viene directo no tiene yodo, pero sí la sal. Y el mecanismo está tan bonito y complejo a la vez que es necesario que lo vean y se hagan un buen resumen de esa ruta metabólica que hace el yodo desde el momento que entra el organismo. Obviamente que primero tiene que ser absorbido, que primero es convertido en yoduro, el yoduro atraviesa la célula, esa célula intestinal, entra a unos conductores especiales con el sistema circulatorio que llegan hasta la vecindad, la glándula tiroidea. En la glándula tiroidea hay unos transportadores, ¿no? Por sodio y yodo simultáneamente. Y adentro del citoplasma hay un transportador que lleva el yodo hasta la interfase entre la célula y el coloide, que se llama ese transportador dendrina. Eso es el que pasa ahí. Entonces este yodo atraviesa todo este citoplasma de esta célula folicular y es liberado en este espacio, esta interfase entre la célula folicular y el coloide. Ahí se libera. Simultáneamente se libera el qué? La tioglobulina y una enzima, una medida en un texto que se llama enzima. Peroxidasa. Vale.
tiroxidasa, la tiroglobulina, tiroxidasa. No, Peroxidasa tiroidea. deshidrogenasa. Peroxidasa. Peroxidasa. ¿Qué hace esta enzima? Va a activar al yodo. Y el yodo activado va a iodar los residuos de tirosina de la tiroglobulina. Y se va a formar la monoiodotirosina y la diiodotirosina. Estas se van a combinar, una mono con una diodo, ¿qué van a dar? Una triiodotirosina, que es la sola. Y dos diodo, Tetra. la tetraiodotirosina será tiroxina. Ahí se quedan en esta forma en el coloide, en la sustancia molecular. ¿Cómo se liberan? Que están aquí, esta sustancia, pero ¿cómo se libera? Si necesita el cuerpo, ¿qué hace el cuerpo? Hay una hormona que se une a sus receptores en la superficie basal de las células moleculares. ¿Qué hormona sería? Es del hipotálamo, es del hipófisis. ¿Qué hormona sería? La hormona El estimulante del tiroides o la tirotropinas. Esa hormona se une a uno de los receptores que están en la basal de la célula molecular. Lo que provocan es que en la superficie apical, al otro lado, se van a generar unos lipodios, unas evaginaciones con salientes que van a englobar, es decir, parte de este coloide que lo van a agositar, lo van a meter al interior de la célula. Una vez dentro de la célula, en el citoplasma, ¿qué va a ocurrir? Van a ser estas vesículas van a ser interactuadas por ¿quién las va a decir? ¿Quién va a metabolizar, va a transformar estas sustancias que han sido endocitadas? Los lisosomas a veces funcionan, los fagosomas, los endosomas. Estos organismos lo que hacen es ese coloide que ha sido endocitado, procesar y van a las monoiodo y diodo quitándole sus residuos de yodo y la tirosina libre, las yodos son almacenadas en lugar de depósito y la T3 y la 4 son liberadas del tejido productivo circular y de ahí se siguen al circulatorio y ahí se va a convertir. ¿Qué función tiene la hormona tiroidea? Acelera el metabolismo. ¿Cómo creen que es un paciente hipertiroideo? ¿Cómo lo podrían caracterizar? Es una persona irascible, tú le dices algo que quiere pegar, tiene un mal carácter, pero que es como historieta, es un terrible individuo, es su característica. Tú le tomas el pulso, ¿cómo está? Si te deja tomar, ¿no? Su pulso está con una aceleración importante, con una taquicardia de 120, 140 latidos por minuto. Y estamos sentados, ahorita sentaditos, ¿cuánto es tu pulso? ¿Cuánto es tu pulso? Sentaditos. Yo calculo entre 60 y 70. Te paras 70, caminas 80, corres 110. Entonces, este caballero 140 de sentado. ¿Cómo está ese pobre corazón? Hiperactivo, ¿lo ven? ¿Y el músculo qué característica tiene? Pues dicen, el músculo hace su desarrollo hacia la función, no los plastiquillos que se inyectan anabólicos, por ejemplo, los inflados. Que hace ejercicio constantemente tiene un músculo poderoso porque su músculo se crece con su actividad. Si el pobre corazón, que es un músculo estriado cardíaco, está constantemente latiendo en forma rápida y fuerte, ¿qué va a pasar por sus paredes? Se van a hipertrofiar y la hipertrofia no es buena. ¿Por qué? Si
si bien es una pared buena, está potente, pero ¿qué ha pasado con la calidad? Se ha disminuido, se está dando campo al grosor de la pared, pueden hacer insuficiencia familiar, y terminan solamente a veces así, para buscar pesan, tienen un músculo cardíaco potente, pero menos volumen. Entonces, esta función de esta hormona es acelerar el metabolismo, favorece el crecimiento, mejora la capacidad cognitiva. Por eso el peor apodo, ¿cuál es? El peor apodo que alguna vez he escuchado es que cuando estás por nacer, tomando como yo, ¿qué pasa cuando las bobitas hagan como yo? Nacen los famosos cretinos. Es el verdadero cretino. El peor ejemplo es el cretino, que es una persona que tiene paso, como su bajo, capacidad intelectual, la parte cognitiva como que no se ha desarrollado por esta expresión de la teoría. Por eso es uno de los insultos más peores que escuches que digan que esta persona es una cretina. El verdadero cretino es el que al nacimiento ha tenido una mala suerte de que no ha habido un buen aporte de yodo en su formación. Tienen problemas de retardo mental, son medio especiales. ¿Ya? Y ese mecanismo entonces de formación es bien complejito porque no es tan fácil de decir así esto hace el otro, ¿no? Entonces tiene una serie de reacciones bioquímicas que terminan en la iodación de los residuos de la dioxina de la tiroides. Y por fuera hemos dicho que era calcitonina, ¿no? Que circula ahí, ya basta de tiroides. Sistema de tiroides, nada más. Bueno, otra glándula importante, la glándula suprarrenal. ¿Dónde está la suprarrenal? Encima de los riñones. Las tienen forma diferente, unas son medias piramidales en el lado derecho y en el lado izquierdo porque son una medialuna, semiluna, que se extienden desde el culo hasta el dedo, de una forma especial. Esta glándula tiene cápsula, sí, tiene cápsula. Emite tabique o delgadito. Y el parénquima, ¿cómo se organiza? Una parte muy oscura que se llama corteza y la parte interna que es más clara que se llama médula. La corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. La corteza suprarrenal, ¿qué tiene? ¿Cómo se subdivide? Aquí miren, se ve claramente esta capa tan gruesa. Aquí tenemos lo que es la corteza, tres capas, ¿no? La glomerular, la fasciculada y la reticular. Y por dentro de la reticular, la médula. Y en este van a ser, ¿no? Toda la parte periférica sería la parte, esta que por fuera la cápsula, la capa de la zona glomerular, la fasciculada, que es la donde se ven los cordones, ¿no? De las células suprarrenales, la reticulada que es bien picadita y al medio la médula espinal. O la médula suprarrenal, no la espinal. La médula suprarrenal. ¿Y para qué la dividimos así en las casas? Igual, para saber que en cada determinado lugar hay un tipo determinado de células que producen una sustancia en particular. Los de la capa glomerular, ¿qué producen? ¿Qué sustancia? Mineralocorticoides. Un ejemplo de mineralocorticoides. Aldosterona. Luego la parte fasciculada esta que ven lo que se ven como cordones, ¿no? La verdadera disposición cordonar. ¿Se acuerdan cuando hemos dicho el epitelio y hablábamos de glándulas? Se habla de esta disposición cordonar. Cordones. Eso es medio. Miren que sea la cápsula y la glomerular y esta que es la fascicular. Y esta capa que secreta glucocorticoides, por ejemplo, el cortisol.
Y la más profunda, la circular que sintetiza. Acá, esta parte, está volteando la mente. Los andrógenos débiles. Y el varón, nada que ver porque hay andrógenos más potentes en el intestino. La consulta puede provocar un efecto leve masculinizante. Esa es la voz gruesa, como está la en Villarreal, cuando llegaron los médicos cubanos, había una doctora que era de medicina interna que tenía barba y bigote. Que no se reconoce la doctora de confitería con los pactos barba. Era porque esta sorbonita estaba demasiada viva. Ya, entonces en la corteza hemos visto eso. Y en la médula, ¿qué hay? Hay unas células especiales que se llaman cromafinas, que producen catecolaminas. ¿Y cuáles son las catecolaminas? Adrenalina y la noradrenalina. ¿Cómo funcionan esas? En parte son neurotransmisores, ¿ok? Y en parte son consideradas hormonas. Por eso se considera la médula espinal como un componente del sistema nervioso simpático. La médula suprarrenal, no espinal. La médula suprarrenal tiene esas sustancias vasomotoras tan importantes que participan en qué? En esa preparación del organismo a la lucha o la huida, ¿no? Para pelear o escapar. Digo que es a través del sistema simpático, la noradrenalina y finalmente, ¿qué nos estaría hablando? La glándula pineal. ¿Dónde está la pineal? Aquí en el individuo, pero en cabecita, ¿dónde? En la parte posterior del ventrículo del tercer ventrículo, ¿no? Es bien pequeñita, pero sí tiene su estroma y una cápsula, paréntesis completo. Tiene un parénquima que está formado por dos tipos de células que se llaman principales o pituícitos y las acidofilas, que no se sabe para qué están ahí, tienen más cosas de bioinstrucción, pero sí los pituícitos que secretan una sustancia que fue famosa dentro de la farmacopea, melatonina. La solo ¿y qué asegura la melatonina? Los ciclos circadianos de luz, oscuridad, día, noche. Solo disminución de la intensidad de la luz, esta hormona se sintetiza y se libera. Entonces no se almacena. Si se libera, ¿qué pasa? Baja la intensidad y empiezas a socorrer las hormonas. Es por eso que les he dicho que estudien con reactores en la nuca. La luz intensa no le dé posibilidad a que la melatonina esté tendida en el pupitre. Pero en algunos lugares el problema de la insomnio es un problema de salud. Y es por eso que la melatonina, como se fue sintetizada, ha puesto un éxito. Hay gente que se desespera. Yo honestamente me pongo la cabeza a la almohada y me desmayo. No importa la hora que sea, me desmayo. La uno me da por 6, 6 y medio. Pero hay personas que dan vueltas y vueltas, que dan todo el día y están se ponen más nerviosas, tienen más tocado. No se puede, estás tenso. Si estudian fuerte, vas a la cama, nunca vas a mínimo es una media hora de estar contando orejitas, viendo cascazos, lo que sea, pero hay mil tantas técnicas que ninguna funciona. Vas a leche vieja, vas a hinchar, tomar leche siria, eso no sé. Entonces, en esas circunstancias, una melatonina y lo puse rápidamente.
Ahora hay lo que se dicen los inductores de sueño, ¿no? Que puedes despertar si hay terremoto. Imagina si tomas un hipnótico, hay terremoto y te aplasta la casa y tú sigues ahí durmiendo. Pero ahora los inductores te permiten un despertar fácil y no tienes el efecto de cruda que andas ahí tambaleando, sino que te despiertas adecuadamente. Te vamos a llamar al ingeniero para ver si ya nos podemos ir para allá. La melatonina está en relación con los ciclos circadianos, luz, sombra, día, noche. También se crea un tipo de serotonina, pero en general es esas características.